doctora María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, y también retomando uno de los elementos que mencionaba Luis Fernando desde el punto de vista de la visión macro de Fedesarrollo, es la inversión, siendo Estados Unidos una fuente y sus empresas una importante fuente de inversión en la economía colombiana. Doctora María Claudia, ¿qué nos podría decir en su constante contacto directo con esas empresas, con sus expectativas, con lo que ven de Colombia y contrastando esa foto con esta discusión que vivimos, que estamos aquí también analizando en este foro, los retos institucionales de Colombia, las discusiones que hay sobre cambios, sobre profundas reformas en el Congreso, el diálogo con el sector privado, la expectativa, las señales de las que hablaba la doctora Ana Fernanda? ¿Cómo podemos calificar esa relación? ¿Hay motivos de alerta? ¿Qué le preocupa sobre la percepción de los inversionistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos, podrían estar teniendo sobre el momento actual de nuestro país? Primero, muchas gracias por la invitación, José Manuel, y por poner este tema dentro de la discusión, donde ojalá pudiéramos tener un espacio más de diálogo, donde estuviéramos la sociedad civil, el gobierno, los empresarios, y que realmente hubiera ese diálogo. Lastimosamente ese es el punto de partida, y es cómo reacciona una inversión a una incertidumbre, que es la que se está presentando por la falta de acciones conjuntas de la temática que estamos viendo en este momento, y es la relación público-privada, sociedad civil. Esa es la base de un proceso de confianza, y es la base de un proceso de confianza que permita no solamente cumplir, sino también que lo que se va a cumplir beneficie a la gran mayoría, no a unos pocos. Y yo creo que ahí está parte del ejercicio que de una u otra forma tenemos que buscar lograr. Cuando uno habla de cuál es la reacción de la inversión extranjera, en este caso, de acuerdo a la pregunta que me haces, en especial Estados Unidos, lo primero que hay que decir es que las reacciones no son blanca o negra, son grises oscuras y en algunos casos son más oscuras, más claritas. Y eso va a depender del nivel de inversión, va a depender del tipo de inversionista y va a depender también de los sectores. Pero definitivamente cada uno de ellos y la tolerancia al riesgo y su planeación a largo plazo, pues va a estar relacionada con la confianza que es lo que estamos hablando desde el comienzo y que todos lo hemos mencionado, y creo que va a ser el tema que nos une a todos, y es cómo lograr generar esa confianza y esa certidumbre que efectivamente genera reacciones diferentes. ¿Qué está nutriendo la incertidumbre? Porque parte de si una empresa se queda, si una empresa decide invertir, si una empresa decide mantenerse o mantenerse con cautela, depende de cuál es ese proceso de certidumbre que se le da para que pueda tener un resultado positivo en el corto, mediano y largo plazo. Y lo que está en este momento, hoy en día en Colombia, definitivamente es un tema de cautela. Si yo tuviera que decir y resumir cuál es la reacción de los inversionistas, es cautela. Por supuesto, la cautela en algunos casos, para algunos, está más fortalecida a un proceso de no reinversión, un proceso de no invertir, un proceso de hecho cerrar puertas, que hay casos, y otros es una cautela de análisis para mirar el riesgo que me permite invertir. ¿Qué nutre la incertidumbre? Está nutriendo la inseguridad. Yo creo que eso es una de las variables más importantes que tenemos que poner atención, y en ese sentido no podemos ser ni claros ni oscuros, ni tibios. Tenemos que ser contundente, porque la inversión definitivamente es la variable más importante para poder determinar. Y no estoy hablando solamente de seguridad en el tema de físico, el cual está afectando de una forma importante, y estamos viendo, de hecho, hoy en Antioquia que varias empresas, sobre todo en el sector minero, han cerrado sus oportunidades en Antioquia por la falta de seguridad. Pero también estamos hablando de la estabilidad jurídica, que es la seguridad jurídica. El número de reformas, el número de decretos, el número de resoluciones que no permite tener la certeza a largo plazo de un proceso productivo, pues efectivamente va a limitar esa acción que pueda tener las empresas a nivel de Colombia. Si nosotros no somos capaces, como se dice, de ser aburridos porque la gente sepa de cómo somos nosotros, pues efectivamente
eso va a llevar a que las empresas no tengan claridad de sus oportunidades, de su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo y va a limitar ese proceso de inversión. Otro tema importante también es las interpretaciones que se dan a las normas. No solamente la norma, es la interpretación. Y esa interpretación varía dependiendo de quién es quien la está teniendo en cuenta. Y en ese sentido también hay que tener la certeza de que la interpretación es la misma, no puede variar. Y otro tema importante también son las políticas gubernamentales poco amigables y las menciones relacionadas con el sector privado. Si a mí constantemente me están diciendo que yo no sirvo, si constantemente me están diciendo que yo no contribuyo, si constantemente me están diciendo que yo no soy una persona bien recibida aquí en este escenario, pues yo no vengo. ¿Para qué me voy a poner a venir a un sitio donde no es amigable ni tampoco quieren tener una relación conmigo? Pues efectivamente eso me espanta y la próxima vez yo le digo al doctor José Manuel, pues muchas gracias, pero yo no voy. Eso mismo pasa en la inversión y eso mismo pasa con las empresas y el desarrollo económico. Y el tema de la desalariación económica, pues efectivamente también es otra de las estabilidades importantes. Lastimosamente, Colombia pasó de tener la variable socioeconómica como una principal variable para la decisión de una inversión a las variables sociopolíticas. Y hoy en día se le da mayor importancia a esas variables sociopolíticas que efectivamente van de la mano con lo mencionado anteriormente. Pero también tenemos que ser claros. Y en ese sentido tenemos que hablar de que también hay oportunidades en momentos de incertidumbre. También hay varias variables y permítame tomarme unos minuticos adicionales para hablar de esas oportunidades en la inversión y cómo lo ven los inversionistas. Porque lo primero que tenemos que decir es que Colombia ha sido un país resiliente, que a pesar de sus dificultades siempre ha tenido oportunidades a largo plazo y rentabilidad para las inversiones. Lo segundo es que lastimosamente cuando uno se mira con sus vecinos, pues tenemos un país que todavía sobresale, que todavía tiene unas oportunidades y que hay oportunidades. Y eso me lleva a que efectivamente si nosotros quisiéramos, y de acuerdo a este panel de cómo lograr esa reactivación conjunta, sociedad civil, sector privado, sector público, es el momento de activar una apuesta agresiva a volver a traer la inversión extranjera. La inversión extranjera en el país fue el primer semestre del año pasado 5.8% del PIB. Logramos con esa inversión extranjera reducir, de hecho, pagar la cuenta corriente, cubrir el déficit de la cuenta corriente solo con la inversión extranjera. Es importante. Si nosotros volvemos a reactivar y a buscar la inversión contundente, con certeza, no solamente serlo, sino parecerlo, podemos lograr que esa inversión pueda volver a Colombia y todavía hay una oportunidad y oportunidades en ese sentido ve a nivel internacional para poderlo desarrollar. Continuamos, María Claudia, también profundizando, también haciendo un zoom. En la primera intervención identificabas un poco los matices que las distintas empresas, especialmente empresas extranjeras, tienen frente a la inversión. Matices, grises, decisiones sobre si profundizo, si traigo estos recursos, si invierto aquí, si invierto allá, tanto los inversionistas locales como los extranjeros. Ya en clave, esta pregunta más en clave de recomendaciones, desde AmCham Colombia, ¿qué le dirían al gobierno que deberían ser esas principales recomendaciones, acciones específicas, caminos precisamente para que esa decisión de inversión, especialmente aquellas empresas de Estados Unidos que conocen más desde AmCham, pero en general aplicaría para cualquier empresa extranjera, puedan tomar las decisiones positivas hacia Colombia? ¿Qué recomendaciones hay para que algunas que estén pensando en frenar inversiones hagan más inversiones, algunas que estén pensando en aterrizar en Colombia logren acelerar, algunas que estén pensando de pronto en tomar decisiones de encoger su huella de inversión, puedan entonces sostenerla, o aquellas que de alguna manera estén pensando en tomar decisiones que impacten el empleo o que impacten sectores específicos de la economía,
puedan de alguna manera frenar esa decisión o posponerla positivamente para el país. ¿Cuál sería, digamos, ese portafolio de recomendaciones? ¿Qué crees tú que debería estar pasando hoy desde el gobierno y desde los diferentes actores que no está sucediendo? Me voy a salir de la respuesta de solo el gobierno, porque creo que aquí son múltiples los actores que actúan en esa atracción, desarrollo económico, hasta el mismo consumidor está en un sistema donde yo prefiero no invertir a esperar a ver qué va a pasar en el país para determinar qué voy a hacer con mi platica. Porque si yo tengo recursos limitados, pues efectivamente no voy a hacer una acción de riesgo a menos que sea un inversionista de riesgo, porque lo existe. Voy a esperar a ver cuáles son esas líneas, esas señales que me van a dar para poder establecer. Y en ese sentido, lo primero es, como dicen las abuelas, no solo serlo, sino parecerlo. Uno no solamente tiene que actuar, sino al mismo tiempo ser consistente con su actuación. Y en ese sentido, pues efectivamente va de la mano con ¿para qué lo hago? ¿Para qué no solo serlo, sino parecerlo? Es para generar confianza. Porque al final lo primero y lo más importante es necesitamos unas líneas de confianza desde el punto de vista de gobierno, definitivamente. Necesitamos unas políticas públicas que permitan establecer un análisis de largo plazo para poder definir si yo invierto o no invierto. Necesitamos dentro de este contexto también qué es el campo de juego en el que vamos a jugar, con quién lo vamos a jugar, cuáles son las reglas en las cuales yo voy a entrar a jugar y que definitivamente hoy no me digan una cosa y mañana me digan, sabe que lo he pensado mejor y ya no me parece que es por ese lado. Pero además, por debajo le estoy haciendo cosas que van en contra de lo que le estoy diciendo de frente. Entonces, sí hay una necesidad de ser y parecer. También dentro de este ejercicio hay unas oportunidades que lo venimos diciendo desde la Cámara Colomboamericana, que independientemente de un campo de juego donde no sabemos realmente la realidad del juego, cómo va a resultar, ni cuáles van a ser esas reglas, independientemente hay oportunidades. Y en ese sentido, no solamente son oportunidades para el inversionista de riesgo, es para todo colombiano que le quiera apostar al país. Y en ese sentido empezamos por oportunidades de mantener, fortalecer y defender la institucionalidad. Eso es una recomendación que hemos venido dando no solamente desde la Cámara, desde Aliada, que es la unión de 35 gremios y asociaciones, sino también personalmente. Y es yo como colombiana, como María Claudia, ¿qué le voy a apostar? ¿Y qué acciones voy a hacer para el cambio que me permita apostarle, no solamente en mi entorno familiar, sino también en mi entorno empresarial y cómo defiendo? Y en ese sentido, una de las recomendaciones que hemos venido haciendo es, todos somos entes políticos en una sociedad democrática. Tenemos que hacer política, tenemos que meternos a defender las acciones y el contexto en el que estamos. Y yo no estoy diciendo voy a hacer política, no me voy a meter a ser congresista, pero sí tengo que ser persona que construya y defienda las cosas que hoy en día están planteadas en el país y que vienen funcionando. Construir sobre lo construido. ¿Cómo lo defiendo? Lo defiendo primero sensibilizando en mi entorno acciones que me permitan realmente mostrar sin desinformación, con realidades, lo que es hoy en día que está construyendo país. Dos, también acciones conjuntas de trabajo con el sector político per se, que son los congresistas, son los alcaldes, son los gobernadores, es ayudar en el proceso de generar una economía, pero al mismo tiempo un entorno amigable dentro de nosotros, con respeto, con compromiso. Si nosotros nos dejamos polarizar y nos dejamos llevar a esa confrontación constante y dejamos que en ese camino empecemos otra vez a abrir bandos, pues efectivamente no vamos a construir país. Tenemos que cerrar filas en ese proceso de, independientemente de la diferencia de la ideología, cómo yo puedo trabajar de la mano con otros. ¿Cómo puedo generar respeto? ¿Cómo puedo generar compromiso? ¿Cómo puedo generar ambiente amigable? ¿Cómo puedo
partir de una propuesta que permita llevar a esas oportunidades. Y esas son recomendaciones también para los ciudadanos. Y para para los empresarios hay, y como decía anteriormente, las oportunidades están. Yo para poder atraer una inversión o poder hacer un esfuerzo, necesito es que mi empresa también tenga oportunidades para poderlo desarrollar. Y en ese sentido nosotros estamos viendo desde el punto de vista económico que no solamente son oportunidades para atraer inversión, sino también oportunidades para generar exportaciones, oportunidades para atraer turismo, oportunidades para el desarrollo económico. ¿Cómo? Hoy, por ejemplo, y pongo caso específico en el tema de exportaciones. Hoy estamos viendo que Estados Unidos está incrementando sus importaciones de productos agrícolas. Colombia tiene 101 productos homologados, tiene pasaporte sanitario. Y de esos productos homologados estamos viendo que el crecimiento en los últimos 3 años fue de 364% en ciertos productos. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente tenemos que trabajar en darle competitividad a ese grupo de productos que tienen una oportunidad. Son 31 estados en Estados Unidos que están comprando esos productos. Hay de esos estados, esos 31, 16 que han incrementado la compra de productos colombianos en esos productos en más del 100%. Yo no necesito, en ese sentido, un gobierno que me permita hacer esas exportaciones. Yo como empresarios entiendo las dificultades del contexto político, por supuesto, pero como empresario puedo buscar esas oportunidades y llevarlas y lograr generar exportaciones que permitan, en el momento de que yo crezca, crecer la empresa, generar un beneficio que me exija tener más empleo y esa generación de empleo va a generar un bienestar a un entorno en mi comunidad que no he necesitado en ese momento tener a un gobierno que me lo permita hacer. O sea que sí tenemos capacidades para poder construir bienestar y desde el punto de vista empresarial generar acciones que redunden en el beneficio de todos los colombianos. Por supuesto, sería ideal que se pudiera hacer una alianza público-privada para ese tipo de acciones y definitivamente debería de existir, pero no nos podemos quedar quietos. Tenemos que actuar y tenemos que hacer gestión. Siempre he mencionado y que nos gusta a nosotros a nivel de Colombia por aquella herencia santanderista de que nos encantan las regulaciones. Yo soy partidaria de no regulaciones. Yo soy partidaria más de gestión que de regular. Y ir regulando a medida que se va dando la gestión para determinar, de acuerdo a esa gestión, qué acciones se tiene que regular para que la gestión se pueda dar. Ojalá sea disminuyendo regulación, disminuyendo obstáculos, facilitando los procesos, pero al mismo tiempo tenemos que actuar, tenemos que pararnos de la silla y empezar a mirar yo desde mi entorno cómo puedo hacer para generar esas oportunidades y aprovecharlas. Salir de la incertidumbre no solamente es del gobierno, es de cada uno de nosotros de tomar la determinación de buscar esas oportunidades y de hacer acciones que nos permita contribuir a que Colombia reduzca esa incertidumbre.